Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden ocupar sus lugares. Le he puesto por título al mensaje de esta tarde, la perseverancia en la vida de oración. In prayer. La perseverancia en la oración es Perseverance in necesaria, prayer is necessary. ya que a través de ella Through that, podremos mantenernos despiertos y alerta, we can keep awake and alert, especialmente ante toda situación a la que nos enfrentemos. especially in any situation we're facing. La palabra del Señor The Word of God nos habla en el libro de Efesios, tells us in Ephesians capítulo 4, verso 14 al 16, Ephesians 4, versículo 14, verse 14, dice la palabra del Señor. the Word of God says, Porque ya, perdón, disculpen hermanos, estoy un poquito aquí, ya me confundí. Amén. Pido disculpas hermanos. I'm sorry, I got confused. Me extravié un poco con el versículo. Perdón, es el capítulo 5. Amén. Chapter 5, Versículo 14. verse 14. Estaba confundiéndolo con el capítulo 4. Dice la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Wherefore he saith, awake thou that sleepeth, and arise from the dead, and Christ shall give you thy light. La palabra del Señor nos habla de un despertamiento, hermanos, The Word of God is talking about an awakening, en el cual cada uno de los que hemos sido llamados where each one of us that has been called necesitamos estar alerta, need to be alert. y más en este tiempo presente. And more in this present time, Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, we know we are living hard times, pero la palabra del Señor ya But nos the- había anticipado eso. but the Word of God had already anticipated this. El mantener la oración en la vida In keeping prayer in our lives nos llevará will take us a ser sensibles al Espíritu de Dios. to be sensible to the Spirit of God. Amén, hermanos. En esta ocasión In this occasion, no es fácil para mí traer el mensaje it's not easy for me to bring this sermon porque estoy acostumbrado a hablarle a la congregación de frente. because I'm used to talking to Amen. the congregation up front. Pero con la ayuda de Dios, hermanos, But with the help of God, voy a tratar de esforzarme en la gracia del Señor. Amén. I'm going to try and my best. La perseverancia en la oración, hermano, nos mantiene en comunión con Dios. Perseverance in prayer keeps us in communication with God. Los hombres de Dios Men of God vivían una vida de oración. lived a life of prayer. A través de la palabra de Dios, Through the Word of God, vemos en aquellos hombres we see in those men que tenían una vida de oración that they had a life of prayer y perseveraban en ella. and they persevered in it. En este tiempo presente, In this present time, si verdaderamente nosotros if we really queremos ser hombres de Dios, want to be men of God, necesitamos ser perseverantes en la we oración. need to persevere in prayer. Aquellos hombres Those men que vemos en la palabra del Señor that we see in the Word of God, se mantuvieron perseverando. they kept and persevered De igual manera nosotros the same way we debemos de perseverar need to en persevere la oración. in prayer. Amén. Amen. Nuestro Señor Jesucristo, Our Lord Jesus, durante su ministerio aquí en la tierra, during his ministry here in this earth, nos enseñó la necesidad showed us the need de orar continuamente. of praying constantly. Y podemos ver por medio de la palabra And we can see through the Word que habló de ella that he talked about it en repetidas ocasiones. in repeated occasions.
Nuestro Señor Jesucristo Our Lord Jesus Christ quería wanted, o quiere or he wants, que desarrollemos una vida de oración. for us to develop a life of prayer. Pero la oración debe ser continua. But prayer needs to be constant. Así como el pueblo de Israel Just like the people of Israel, ofrecían un sacrificio continuo, they offered a constant sacrifice. de igual manera la iglesia The same way the church necesita mantener una oración continua. needs to have a constant prayer. La oración, hermanos, The prayer es una parte esencial en la vida del cristiano. is an essential part of a Christian life. Una de las cosas One of the things que llevó a la victoria a los hombres de Dios that took the men of God to victory fue su perseverancia en la oración. was their perseverance in prayer. Y a través de ella And through that, alcanzaron grandes victorias. they had great victories. Amén. Si eso los llevó a la victoria, If this took them to victories, de igual manera nosotros, the same way we, si queremos tener grandes victorias, if we want to have great victories, necesitamos ser perseverantes en la oración, we need to persevere in prayer. ya que de lo contrario, For the opposite, el enemigo tomará ventaja en la vida en la vida sin oración. the enemy would take advantage of a life without prayer. Es por eso que nosotros This is why we necesitamos perseverar en ella, need to persevere in it. porque el enemigo, Because the enemy, dice la palabra del Señor, the word of God says, que anda como león rugiente he's like a lion buscando a quien devorar. seeking who to destroy. Y si nosotros nos descuidamos en la oración, And if we don't pray, el enemigo toma ventaja de ello. the enemy takes advantage of it. Es por eso que en este tiempo That's why that in this time, las cosas que nos rodean, the things that surround us, Dios quiere hacer algo grande en ello. God wants to make something great out of it. Pero la iglesia, hermanos, But the church necesitamos needs aclamar a Dios. to proclaim God. Amén. Amen. Hallelujah. Si eso, hermanos, If this, brothers, nos lleva a la victoria, takes us to victory, necesitamos We need- esforzarnos. to conquer, Necesitamos esforzarnos más. we need to conquer more. Un ejemplo claro, hermanos, A clear example de las victorias que Dios le dio a su pueblo, of the victories that God gave to his people. lo encontramos en la palabra del Señor. We can find it in the Word of God. En el libro de Éxodo, Exodus capítulo 17, 17, versículo 10, 10. dice la palabra del Señor. The Word of God says, E hizo Josué como le dijo Moisés, so Joshua did as Moses had said to him, peleando contra Amalek, and fought with Amalek, y Moisés y Aarón and Moses, Aaron, y Ur and Har subieron a la cumbre del collado. went up to the mountain, Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, and it came to pass when Moses held up his hand Israel prevalecía. that Israel prevailed. Mas cuando él bajaba su mano, And when he let his hand down, prevalecía Amalek. Amalek prevailed. Y las manos de Moisés se cansaban, But Moses' hands were heavy, por lo que tomaron una piedra and they took a stone y la pusieron debajo de él, and put it under him. y se sentó sobre ella. He sat there on. Y Aarón y Ur And Aaron and Ur sostenían sus manos, stayed up his hand, el uno de un lado the one on one side y el otro del otro. and the other on the other side. Hubo, y así, And in the other, hubo firmeza en sus manos. and his hands were sturdy until
the going down of the sun. Y Josué And des- Joshua deshizo a Amalek discomfited Amalek y a su pueblo a And- filo de espada. and his people with the edge of the sword. Aquí podemos ver We can see que la victoria that victory, la da Dios. God gives the victory. Pero Moisés But Moses no estaba durmiendo. wasn't sleeping. Subió al monte. He went up the hill, Y yo pienso and I think que no solamente estaba ahí sentado, that he wasn't there only sitting down sino que estaba intercediendo But he por was el pueblo de interceding Dios. for the people of God. Y a través de ello And through that, podemos ver una gran victoria we can see a great victory en el pueblo de in Dios. the people of God. La oración, hermanos, Prayer, brothers, es un arma poderosa is the strong weapon que Dios le ha dado a la that iglesia. God has given the church. Y si nosotros And if we echamos mano take hand de esa arma, of that weapon, no hay nada there's nothing que pueda contra la that iglesia. can go against the church. Amén. Amen. Los hombres de Dios The men of God obtuvieron la victoria obtained their victory porque mantuvieron una comunión con Dios. because they had a communication with God. Es por eso, hermanos, This is why, brothers, que nosotros necesitamos we need mantener nuestra comunión con to Dios. keep a communication with God. Y la oración And prayer es un medio is the midst por el cual nosotros through which we can mantener esa comunión. keep that communication. Amén. Amen. Para la vida cristiana, hermanos, For a Christian life, la oración prayer es una de las cosas más hermosas is one of the most wonderful things que podemos tener, that we can have, porque a través de ella because through it nosotros tenemos comunión we have communion con el Rey de with the Reyes King of y Kings Señor de and the Señores. Lord of Lords. Y a través de la oración, And through prayer, nosotros we nos podemos acercar can get closer, confiadamente and have confidence ante el trono de la gracia. in the throne of grace. La palabra del Señor The word of God, en Hebreos 4:16 Hebrew 4:16, dice it says, acercarse confiadamente get close ante el trono de la gracia to the throne of grace para el oportuno socorro. for the help, Porque nuestro socorro because our help viene de Jehová. comes from God. El salmista expresó, The psalm said, alzaré mis ojos I will raise up my a eyes los montes. to the hills. ¿De dónde vendrá mi socorro? Where would my help come from? Mi socorro viene de My help Jehová, comes from que Jehovah hizo that made los cielos y the la heavens tierra. and the earth. Amén. Amen. Y Hallelujah. por medio de la palabra And through the word es como nosotros is how we podemos fortalecernos can más get stronger en la fe en nuestro in the Dios. faith through our God. Porque nosotros Because with us, servimos a un Dios vivo, we serve a living a un God. Dios que es A real God that is y a real. un Dios que es verdadero, God that is real. el cual es fiel a su He palabra. is true to his word. Aunque nosotros seamos infieles, Even though we are Él not, permanece fiel. he is always Amén. faithful. Amen. Es por eso, Hallelujah. hermanos, que necesitamos This is why we need acercarnos al trono de la to gracia get closer to the throne of grace, para el oportuno socorro. to get help from him. Amén. Hallelujah. La constante oración, hermanos, The constant prayer en la vida del cristiano in the life of a Christian manifiesta su comunión con Dios. manifests the communion with him. Si nosotros If we
no mantenemos una constante oración, don't keep a constant prayer eso manifiesta that manifests la comunión the communion que tenemos con Él. that we have with Him. Amén. Amen. Y en esta tarde, hermanos, And this afternoon, yo les invito I want to invite you a examinarnos to examine cómo está how we are, nuestra comunión con Dios. how our life, how our communion Amen. with God is. Amen. En la palabra de Dios In the Word of God, vemos grandes ejemplos we see great examples de hombres of men que estuvieron dispuestos that were willing de ir a la muerte to go to the death antes que dejar de orar. before stopping their praying. Y uno de ellos And one of them fue el profeta Daniel, was the prophet Daniel. que no le importó It didn't matter ser lanzado that he was going to be thrown a los leones to the lions. con tal de perseverar en la oración. Instead, he persevered in prayer. Y vemos And we see cómo Dios how God lo libró a él. freed him. Amén. Amen. Este hombre, hermanos, This man estuvo dispuesto was willing a dar su vida, to give his life, pero no abandonar la oración. but not to give up his prayer. Y en este tiempo, hermanos, And in this time, ¿qué estamos dispuestos What como are- iglesia what are we willing as a church a hacer to do con tal de no abandonar la oración? for not giving away the prayer? Ahorita, hermanos, Right now, brothers, somos pocos los que estamos en la iglesia we're just a few that are here at this moment por causa de las restricciones que hay. because of the restrictions that are going around. Pero si nosotros But if we, que estamos en el hogar if we're at home, nos descuidamos, don't take care, así como Daniel just like Daniel, fue perseverante, he persevered. nosotros que estamos en los hogares Us that are at home, necesitamos ser perseverantes. we need to be perseverant. Amen. El rey en aquel tiempo The king at that time había firmado un edicto had signed a law en el cual se prohibía in which it prohibits adorar a otros dioses. to praise other gods. Yo no sé, hermanos, I don't know, brothers. si algo está prohibiendo tu adoración en esta Something tarde, is prohibiting your prayer at this time. pero nosotros But us, como iglesia as a church, necesitamos we need adorar a to Dios praise God en todo tiempo. at all times. Amén. Amen. Porque Dios sigue siendo digno Because de God ser is adorado still holy y de ser and He's glorificado. worthy to be praised. Pero si nosotros abandonamos But if we abandon esa comunión that communion que tenemos con nuestro Dios, that we have with God, podemos alejarnos de Él. we can get away from Him. Amén. Amen. Una de las cosas One of the things que el apóstol Pablo that the Apostle Paul nos está aconsejando en estos versos, en este verso, telling us through this verse la perseverancia en la oración. is perseverance through prayer. Porque la perseverancia en la oración Because perseverance through prayer nos mantendrá despiertos will keep us awake y alerta. and alert. Amén. Amen. En estos tiempos, In this time, más que nunca debemos estar despiertos. we have to be awake more than any time. Y la forma de lograrlo And the way we can acquire it es a través de la is oración. through prayer. La palabra del Señor The Word of God nos dice, tells us, despiértate, awaken, tú que duermes, you that sleep, y te alumbrará Cristo. and Christ will light you up. Si nosotros nos despertamos en la oración, If we awaken in prayer, hay un Dios there's a que God nos puede that alumbrar. can bright us up. Amén. Por eso, hermanos, This is why, brothers, que los hombres de Dios men of God enfrentaron diferentes situaciones, faced many situations,
Pero su perseverancia but their perseverance en la oración in prayer los llevó a ser librados de cada situación. took them to be freed from each situation. En estos tiempos, hermanos, In these times, brothers, en los cuales nos vivimos, in which we live, podemos salir adelante we can keep going de toda situación que enfrentemos. any situation we encounter Si nosotros if we perseveramos en la oración. persevere in prayer. Amén. Amen. Yo no sé cuántos lo creen, I don't know how many believe it, pero nosotros but we podemos salir adelante keep going en toda forward situación que enfrentemos. in any situation we face. Pero lo vamos a lograr But we're going to acquire it por medio de la oración. through prayer. Nuestro pastor Our pastor el domingo pasado habló de Daniel last Sunday talked about Daniel y de sus amigos and his friends que enfrentaron una situación de muerte, who encountered a situation of death, pero oraron a Dios but they prayed to God y salieron bien librados de esa and they situación. were free from that situation. Ya que el rey de Babilonia And the king of Babylon había dado la orden had given an order de matar a todos los sabios. to kill all those wise. Y entre esos sabios And in those wise estaba Daniel y sus amigos. was Daniel and his friends. Amén. Amen. El rey The king, terrenal the earthly king, the había dado worldly la king, orden de matarlos. had given the order to kill them. Y en este tiempo, hermanos, And in this time, brothers, el príncipe de este siglo the prince of this earth quiere arrastrar a muchos. wants to take away many, Pero aquellos but those que aclamen a Dios, that cry to God, como lo hizo Daniel, just like Daniel did, Dios tiene el poder God has the para power librarlos de la to free muerte. them from death. Aunque se había ordenado ya la muerte para ellos, Even though they had ordered the death for them, el rey de los cielos the king of heaven tenía otra respuesta. had another answer. Yo no sé a quién le quieres creer tú. I don't know who you want to believe. Si le quieres creer If you want to believe a lo que este mundo dice, what this world is saying, o le quieres or creer you want to believe a lo que el rey de what reyes the King of y Kings Señor de and the señores Lord of Lords está is diciendo saying por medio de su through palabra. His word. Amén. Amen. Es por eso, hermanos, This is why, que brothers, nosotros podemos fortalecernos en la we fe. can strengthen our faith. Yo no sé cómo está la fe de muchos, I don't know how the faith of many is, pero la palabra del Señor but the word of Lord me da confianza. give me confidence. Amén. Amen. Que bajo sus alas That under His wings, Él nos cubrirá. He will cover. Amén. Amen. Y bajo Hallelujah. sus alas Under estaremos His wings, seguros. we will be secure. Amén. ¿Qué fue lo que pasó con Daniel, hermanos? What happened with Daniel? Daniel estaba despierto Daniel was awake y alerta, and he was alert, hablando espiritualmente. talking spiritually. Él pudo haber dado por vencido He could have given up y decir, pues ya el rey dio la orden. and said, the king gave the order already. Pero él tenía un Dios But he had a God al cual él podía ir to who he could go y to aclamar. and proclaim. Amén. Amen. Lo que el rey estaba demandando What the king was demanding no era algo fácil, wasn't something easy. era algo imposible, It hermano. was something impossible. Pero hay un Dios de los imposibles. But there's a God of the Amén. impossible Y es el Dios He's que the encontramos God en esta palabra. that we find in this word. Porque para Dios Because for God, no hay nada there imposible. is nothing Mas impossible. todas las cosas But son all things posibles are para possible Él. for Him. Amén. Amen. Todas las cosas son posibles para nuestro All Dios. things are possible for Amén. our God. Y Daniel estaba despierto, hermanos. And Daniel was awake. Y su fe en And- Dios And his faith in God lo llevó a consultarlo a Él took him to consult him por medio de la oración. through prayer. Y Dios le reveló And God revealed el sueño del rey. the dream of the Amén. king. Y no solamente eso, And not only that, sino también su interpretación. but in the interpretation of it.
Porque el Señor Because the Lord no da cosas a medias. doesn't give you things just in half. Así como Él dio su vida entera Just like he gave his whole por life todos nosotros. for all of us, Dice Pablo, hermanos, Paul says, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? how it would I not El que get no anything escatimó with ni su him? propio Hijo, He gave sino his que lo only dio en son rescate por todos nosotros. and paid Amén, all hermanos. the sins for us. El Señor, The Lord, si nos da la sanidad, if he gives us the healing, nos la da completa. he will give it completely. Amén. Amen. Si usted ve el ministerio del Señor, If you see the ministry of God, cuando Él estuvo aquí en la tierra, when he was here on this earth, Él no sanó a nadie a medias, he didn't heal people just sino que Él dio halfway. una sanidad completa. He gave them a complete healing. Amén, hermanos. Amen. Pero el enemigo But the enemy nos quiere hacer dudar wants to make us doubt del Dios que servimos. of the God we're serving. Amén. Amen. Es por eso This is why que debemos desechar we have to dispose toda duda. any doubt Amén. Y Amen. confiar en la palabra de Dios. and trust in the word of God. El estar despiertos y alerta To be awake and alert marcará la diferencia en estos tiempos. will mark a difference in this time. Una de las cosas One of the things que no seremos presa fácil del enemigo, that way we won't be easy prey of the enemy ya que estaremos alerta, hermanos. because we will be alert. El estar despiertos To be awake nos mantendrá will keep us activos en la iglesia, active in church. ya que una persona dormida That a person that is asleep es una persona inactiva. is a person that is not active. Si estamos dormidos espiritualmente, If we're spiritually vamos a asleep, estar inactivos. we're going to be inactive. Pero aquel que está despierto But that is awake puede estar activo, hermanos. can be active. Amén. Amen. Es por eso This is why que necesitamos we need más que nunca more than ever unirnos a nuestra iglesia. to join our church. Amén. Amen. Porque usted Because you y yo and I, formamos parte del mismo cuerpo. we are part of the Amen. same body. Y el cuerpo And that body no puede estar dividido, cannot be divided. sino que el cuerpo But that body debe mantenerse unido. needs to maintain Amen. united. Amen. Ya que si un miembro del cuerpo For if a member of the body se desprende, is let loose, ese miembro muere. that member dies. Y Dios vino And God came para dar vida to give life y vida en and abundancia. life in abundance. Amén. Amen. Es por eso que en el tiempo de los apóstoles, This is why that in the time of the apostles, Él estableció una iglesia. he established a church. Amén. Amen. Y la iglesia And that church debe de seguir adelante, hermanos. needs to keep going forward. Amén. Amen. En el tiempo In de the la iglesia time- primitiva, The primitive church, nada pudo detener a esa iglesia. nothing could stop that church. Si nosotros queremos ser esa iglesia, If we want to be that church, nada debe de detenernos. nothing should stop us. Amén. Amen. El estar despiertos, hermanos, To be awake, brothers, por medio de la oración, through prayer nos prepara will get us ready. para un gran acontecimiento que For- está por llegar. Something that's going to happen, a great accomplishment. Este acontecimiento, hermanos, This accomplishment that's going to happen es algo is something que marcará that will mark a este mundo. this world. Y es el arrebatamiento. And it's a de la rapture iglesia. of the church. Amén. Amen. Si nosotros nos mantenemos If despiertos, we keep awake, estaremos we will preparados be ready para ese gran for día. that great day. Amén. Amen. La palabra del The Señor word of God nos habla talks to us que los muertos en that Cristo the dead in Christ resucitarán primero. will awaken first. Luego nosotros, Then us,
los que hayamos quedado, the one that are left behind, seremos we arrebatados, will be raised up aleluya, para recibir al Señor to join the en el Lord aire. in the air. Es por eso, hermanos, This is why, brothers, que la oración prayer debe de mantenerse, needs to keep, porque eso because that es lo que nos prepara is what keeps us para ese gran día. ready for that great day. Lo que estamos viviendo, hermanos, What we're living right now, brothers, el Señor en el libro de Mateo the Lord in the book of Matthew habló taught que eran principios de dolores. that it was going to be beginnings of pain. Amén. Amen. Pero Él nos habla But it talks to us que nos irgamos that we will go nuestra cabeza, our heads porque nuestra redención because our redemption está cerca. is near. Ese momento glorioso, That great moment el cual está en la palabra de Dios in which it is in the Word of God y el cual se va a cumplir, and which will accomplish porque Dios no es hombre para que because mienta, God is not a man to ni lie, hijo de hombre para que se nor arrepienta, is the son of man to sino que repent. la palabra de Dios But what the Word of God ha de cumplirse. is going to accomplish. Es por eso, hermanos, This is why, brothers, que debemos esforzarnos cada vez más. we have to strain Amén. ourselves more every day. Quizás esto que está sucediendo Maybe this that is happening va a derribar a muchos. is going to kick down many. Pero But nosotros, us, que no queremos quedarnos, hermanos, we don't want to stay, brothers. sino que creemos en la bendita palabra del Señor, We believe in the word, Amén. holy word of God. debemos Amen. fortalecernos más. We have to strengthen oración. in prayer. Amén. Amen. Porque sabemos, hermanos, Because we know, brothers, que el aislamiento that getting apart puede enfriar a muchos. can cool down many. Dice la palabra del Señor The word of God says que por causa de la maldad, that because of sin, el amor de muchos se the enfriará. love of many will cool down. Amén. Amen. En el mundo secular, hermanos, In the secular world, estar alerta to be alert los prepara para enfrentar lo que se presente. prepares them for what's going to come in the future. Y el estar alerta, hermanos, And to be alert ayuda a salvar muchas vidas. helps save many lives. De igual manera, The same way, por medio de la oración, through prayer, nos mantendremos alerta we will keep ourselves alert y nos prepara and ready para entrar a la vida eterna. to enter eternal life. La oración, hermanos, Prayer, brothers, es una parte esencial is an essential part para entrar a la vida to eterna. enter the eternal life. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Our Lord Jesus Christ, brothers, antes de ir a la cruz, before going to the cross, Él fue con sus discípulos he went with his disciples a orar, to pray. ya que lo que Él iba a pasar For what he was going to go through era una situación muy difícil was a very difficult situation que tenía que enfrentar, that he had to encounter, ya que padeció mucho that he had many things, para que nosotros so we alcanzáramos el perdón de pecados could get eternal forgiveness y la salvación. and salvation. Porque el sacrificio de nuestro Dios Because the sacrifice Aleluya. of our God es poder is power para salvación. for salvation. Amén. Amen. Nuestro Señor Our Lord nos enseñó, hermanos, taught us por medio de estos pasajes, through these verses que era necesario orar. that it was necessary to pray. Lo que le iba a pasar, hermanos, What he was going to go through, era algo difícil. it was something difficult. Pero antes de llegar a esa situación, But before he went through that situation, Él oró. he prayed. De igual manera nosotros, The hermanos, same way, us, brothers, necesitamos orar we need to pray más que nunca. more than ever. Como cristianos As Christians e hijos de Dios, and sons of God, necesitamos estar despiertos y we alerta, need hermanos. to be awake and alert.
por medio de la perseverancia through perseverance en la oración. in prayer. La perseverancia, hermanos, Perseverance, brothers, en la oración in prayer nos hará sensibles will make us sensible al Espíritu de to Dios. the Spirit of God. Los hombres de Dios, hermanos, Men of God eran sensibles were sensible al Espíritu de Dios. to the Spirit of God. Y encontramos varios ejemplos. And we can find many examples. El profeta Elías y Eliseo Prophet Elijah, hablan de una manera poderosa, they talked in a powerful way, especialmente, hermanos, especially, brothers, cuando vemos que declaran, when we hear that they declare, vive Jehová live Jehovah, en cuya presencia estoy. in which presence I'm in. Esto nos habla This talks to us que ellos eran sensibles that they were sensible al Espíritu de to the Dios. Spirit of God. Amén, hermanos. Amen, brothers. Santiago, James, en una de sus cartas, in one of his letters, nos habló del profeta Elías talked to us about the prophet Elijah. y menciona And he mentions que él era un hombre sujeto that he was a man that was subject a pasiones como las nuestras, to passions like us, pero se aferró en la oración. but he kept praying. Amén, hermanos. Amen. Es por eso This is why que mientras más oremos, the more we pray, más sensibles the more sensible seremos al Espíritu de we Dios. will be to the Spirit of God. En estos tiempos, hermanos, In these times, brothers, para muchos es fácil hablar de la oración, for many it's easy to talk about prayer, pero ¿cuántos la practicamos but how many really practice y somos perseverantes en ella? and we persevere in it? Porque fácil Because it's easy es hablar de la oración, to talk about prayer, pero otra cosa but it's another thing es llevarlo a la práctica, hermanos. to keep it in practice. Ser sensibles al Espíritu To Santo be sensible to the Spirit nos hará diferentes will make us different al resto del mundo. to the rest of the people. El ser sensibles To be sensible al Espíritu Santo to the Spirit nos mantiene en el fuego de Dios. will keep us in the fire of God. Amén. Amen. Dice la palabra del Señor The Word of God says que cuando estaban la iglesia when the church en el libro was de los Hechos, in the book of Acts, estaban todos juntos they were all united. orando. They were in prayer. Y vino de repente And all of a sudden, un viento recio. a wind, a strong wind, Amén. amen, Y se le repartieron lenguas como de fuego and tongues were spread evenly sobre cada uno de ellos. on each one of them. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? What was the church doing, brothers? Dice que estaba orando. The church was Amén. praying. Si nosotros nos mantenemos en la If oración, we keep praying, eso nos mantendrá this will keep us en el fuego de in Dios. the fire of God. Amén. Amen. Elías, hermanos, Elijah, se le conoce como el profeta de fuego, he was known as the prophet of fire, ya que él vivía that he lived una vida de a oración. life of prayer. De igual manera, la The iglesia same way the church necesitamos needs to live vivir una vida de a oración. life of prayer. Y nuestro pastor And our pastor nos habló talked to us que predicáramos to preach y enseñáramos and teach durante este mes during this whole month acerca de la oración. about prayer. Amén. Amen. Porque más que nunca Because more than ever, es importante, hermanos, it's important que nos levantemos como that guerreros we de get up oración. as soldiers or prayer. Amén. Amen. Es necesario pelear It's necessary to fight la buena batalla de la the great fe. fight of faith. Y la batalla de la fe And that fight of faith se pelea is, we fight it por medio de la oración. through prayer. Amén. Amen. En el segundo libro de Reyes, The second book of Kings,
En el capítulo 1, chapter 1, versículo 9, verse 9, dice la palabra del Señor. the word of God says, Luego envió el rey un capitán de 50 con sus 50. Then the king sent unto him a captain of 50 with his 50. Y volvió a enviar a otro capitán And he went up to him, con 50 hombres, and behold, he sat on the top of the hill. que fuera al monte He sent him to the hill, a buscar al profeta Elías, and he spoke unto him, porque el primero because the first, los había consumido el fuego, the fire had consumed him, porque Elías because Elijah pidió que descendiera fuego del cielo, asked heaven to descend from heaven. ya que estos capitanes So these captains iban de una manera amenazante contra él. were threatening him. Pero el tercero But the third se postró leaned over y se humilló. and humbled himself. Amén. Amen. Y no lo consumió el fuego. And the fire did not consume ¿Qué es him. lo que nos enseña esto, hermanos? What does this teach us? Que Elías That Elijah no estaba durmiendo, wasn't sleeping. no estaba en su casa, He wasn't inside his estaba house. en el monte. He was at the hill Amén. Aclamando proclaiming a su Dios. his God. Puede ser, hermanos, It could be, brothers, que estemos en nuestro hogar, that we're at home, pero aún en el hogar but even in our homes, nosotros podemos subir al monte, we can go up to that hill donde podemos where aclamar we can proclaim al Dios that Todopoderoso. God Almighty. Amén. Amen. Elías era un profeta de fuego, hermanos. Elijah was a prophet of fire. A él To el him, fuego de Dios no lo podía consumir, the fire of God could not porque era un consume varón him de Dios. because he was a man of Pero God. estos capitanes His captains eran capitanes de otro rey. were captains of another king. Pero Elías But Elijah era capitán del Rey de was Reyes captain of the y King Señor of de kings and the señores. Lord of lords. Es por eso This is why que el fuego the fire de Dios of God no lo pudo consumir a did él, not consume him, pero sí consumió al capitán con sus but it 50. did consume the other captain with his Si 50. nosotros somos And we are hombres de Dios men of God, y nuestras hermanas mujeres de Dios, our sisters, they're women of God. el fuego de Dios The fire of no God nos va a consumir, will not consume us, sino que nos dará but vida it will give us life y vida en and abundancia. life in abundance. Amén, hermanos. Amen. Hay algo poderoso There's something que nos powerful enseña el profeta Elías, that the prophet teaches us, que la oración that prayer nos mantiene en el fuego de will Dios. keep us in the fire of God. Elías Elijah, oró he prayed, y hizo que descendiera fuego del and he cielo made fire descend from sobre el heaven holocausto over the Holocaust que había sobre el altar. that was on the altar. Y eso produjo And that produced que el pueblo that the people dejara de claudicar stopped entre dos pensamientos. thinking between two thoughts. Si servir a Dios If they would serve God o a los Baales. or Baal. La oración Prayer que tiene poder that has power nos llevará would take us a que dejemos de claudicar. to stop thinking between, Amén. Porque la verdadera oración, hermanos, because the true prayer va a consumir el holocausto. will consume the Holocaust. Amén. Amen. Y puede ser que muchos And it can be that many estén claudicando will be thinking en este tiempo. right now, Si servir a Dios if they would serve God o a los Baales. or Baal. Pero nosotros como iglesia But us as a church, necesitamos we need to afirmar nuestros corazones straighten our hearts y no claudicar. and don't be doubting, Porque el Dios que servimos because the God we serve tiene poder. has power. Amén. Amen. Y Dios bendice And God blesses a los que le sirven. those that serve
him? ¿A quién quieres servir tú? Who do you want to serve? Pero si nosotros servimos a Dios, But if we serve God, la bendición de the Dios blessing of God va a reposar sobre su will pueblo. be in his people. Amén. Amen. Es por eso, hermanos, This is why, brothers, que necesitamos ser sensibles we need to be sensible al Espíritu Santo, to the Spirit. porque de esa manera Because this way, nosotros we nos conectamos connect ourselves a Él to him por medio de la oración. through prayer. Amén. Amen. Una manera One way de conectarnos al Espíritu Santo de of Dios connecting to the Spirit of God es por medio de la is oración. through prayer. Amén. Amen. Y una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor, One of the things the Word of God teaches us que Él es galardonador is that He is King de los que le buscan. of who seek Him. ¿Qué nos enseña esto, He hermanos? teaches us this, Que hay grandes that recompensas there is great para los que buscan a Dios for those that seek en God espíritu in spirit y en verdad. and truth. Aleluya, hermanos. Hallelujah. El buscar a Dios, To seek God, Dios da recompensa. God gives us a recompense. Dios nos recompensa, hermanos. He gives us that peace La cual el mundo no puede dar. which the world cannot give us. The Spirit of God Nos hace más y makes us vencedores. more than conquerors. Amén, hermanos. Amen. Las victorias The victories que el pueblo de Israel tuvo that the people of Israel had no fue por los medios humanos, wasn't for the human laws, sino fue por medio del Espíritu but it Santo was de through Dios. the Spirit of God. De igual manera, hermanos, The same way, brothers, nuestra victoria our victories no está en las cosas terrenales. aren't in Nuestra earthly things. victoria Our victory está en el Espíritu is in the Santo. Spirit of God. Amén. La oración, hermanos, Prayer, brothers, nos lleva will take us a buscar a Dios. to seek God. El profeta Isaías, Prophet Elijah, en el capítulo 55, chapter 55, verso 6, verse 6 nos dice says, buscar a Dios seek God mientras pueda ser hallado while he can be found. y Found. buscarle en tanto And seek him que está cercano. for which he is near. Yo no sé cuántos pueden hallar a I don't know Dios, how many can seek God, pero yo siento, But I aleluya, la presencia de but Dios. feel the presence of Yo the Lord, siento I el feel Espíritu de the Dios. Spirit of God, ¿Por qué? because Porque la palabra del the Señor Word of God me dice says que Él puede ser that hallado. he can be, Aleluya. Pero para hallarle but to find him, necesitamos we buscarle. need to seek him. Aleluya. Hallelujah. Es algo poderoso, hermanos. This is something powerful, brothers, Porque dice, en tanto because it says, therefore, Él está cercano. he is near. Yo no sé cuántos sienten a Dios cerca de I ustedes. don't know how many can feel Aleluya. God at this moment. Yo no sé cuántos sienten a Dios I don't know cerca de how many ustedes, can feel hermanos. God in you. Aleluya. Hallelujah. Estar conectados To be connected en la oración in prayer nos dará la dirección gives us the direction que necesitamos that we need y los pasos and the steps que necesitamos dar, that we need to take. ya que día a día For day by day, we take decisions que necesitamos, that we need, pero la oración but prayer directions we need to take. por eso, hermanos, Why, brothers? que mientras nos mantengamos While we keep ourselves perseverantes en la oración, persevering in prayer, alcanzaremos we will reach la dirección de Dios. the direction of God. Yo no sé cuántos en esta tarde, I en don't esta know how many noche, this night quieren la dirección de Dios. want the direction of God. But God Quiere wants que le busquemos. for us to seek Him. Si usted busca
aún más. if we seek Him even more. Estamos buscando a Dios, hermanos. We're seeking God, Pero puede ser que nos But- hemos quedado but it could be that we're just there hasta un límite to a certain limit y no hemos cruzado and we haven't crossed de ese límite. from that limit. Pero Dios But God quiere wants que cruzamos us to cross toda barrera every barrier, y todo límite. every limit. Porque para Dios Because for God, no hay límites. there is no limit. Amén. Yo los quiero invitar, I hermanos, want to invite you, brothers, a que nos esforcemos to go forward a buscar seeking más a Dios. God more. Así, hermanos, voy a dejar esta palabra. Aleluya. Voy a pedir a nuestro pastor. Le voy a invitar a que se ponga de pie, hermanos. Aleluya. Y voy a dejar este lugar a nuestro pastor para que él sea el que haga el llamamiento. Dios los bendiga, hermanos. Démosle un fuerte aplauso a la honra y gloria de mi que vive. Aleluya. Dios ha hablado claramente la palabra de Dios. Una y otra vez. Dios hablando de diferentes maneras. Amén. Así que en esta hora, aleluya, iglesia, hermanos que nos miran a través de las redes, busquen un lugar en su casa, allí donde nos está mirando, y póstrese en la presencia de Dios. Iglesia, pase este altar. Aleluya, venga, y vamos a hablar en delante de nuestro Dios. We're going to come before the Lord. Hallelujah, and we're going to be kneel. Hallelujah, and we're going to confess that we need Him. Vamos a confesar que lo necesitamos a Él. We want to be confessed that we need look for the presence of prayer. We need to love, seek God through prayer. Hallelujah. Busque un lugar ahí, hermano, brother. Hallelujah. You see through the internet. Look at a place you are. How can you